Reciban una cordial bienvenida, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética en Aprende en Casa 3. Somos la profesora Mirna Paredes y el profesor Juan Carlos Ramírez. La sesión que desarrollaremos en esta ocasión lleva por título El conflicto en la convivencia diaria. Recuerden que este es un recurso para apoyar sus aprendizajes. En esta sesión se describirá una situación de conflicto en la convivencia diaria, comunidad, municipio y estado. Explicaremos posturas tradicionales para enfrentar los conflictos. Se describirán algunas posturas alternativas que contribuyen a la solución de conflictos. Analizaremos un conflicto a partir de preguntas como ¿cuál fue el conflicto? ¿Quiénes fueron las y los involucrados? ¿Qué hicieron para solucionar el conflicto? Destacaremos la importancia de solucionar los conflictos de manera no violenta. Antes de dar inicio, pónganse cómodas y cómodos. Recuerden tomar las notas que consideren importantes. Les invito a ver y escuchar el siguiente video sobre una situación de conflicto en una comunidad de nuestro país. Pongan atención a la siguiente lectura y analicemos esta situación de conflicto en la vida diaria que nos presentan Erika y Desiree, alumnas de secundaria. La comunidad de Mogotabo, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, está conformada por 20 familias, en el mismo lugar donde vivieron sus ancestros, donde trabajan y realizan sus rituales. El gobierno estatal quiere atraer el turismo a la región y planea construir un hotel, un teleférico y una tienda de artesanías. Asociaciones a favor de los derechos indígenas apoyan a los pobladores de Mogotabo que se oponen al proyecto turístico porque no reconoce la historia y tradiciones de la comunidad y pretenden desplazarla de su territorio. Interesante lo que vimos y escuchamos en el video, pero reflexionemos al respecto. Esta situación de conflicto, ¿en qué ámbito se desarrolla? ¿Quiénes y de qué forma se involucran? ¿Y cómo se podría resolver? Es importante conocer nuestra historia, reconocer nuestros valores y analizar los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Recuerden que dar solución a los conflictos y propiciar la paz es una forma de convivencia sana y pacífica. Juan Carlos, continuemos revisando que los conflictos surgen cuando se contraponen los intereses de los involucrados, quienes buscan satisfacer sus necesidades. En el caso de la comunidad de Mogotabo, no existe comunicación por parte del gobierno estatal sobre el proyecto que pretende impulsar, lo cual hace posible que se genere un conflicto. Los problemas se convierten en conflicto en aquellas situaciones donde alguna de las partes no muestra disposición para dialogar y cooperar. Los conflictos pueden ser una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal, o pueden generar violencia y, por lo tanto, dañar la integridad de los involucrados. Así es, profesora. Quiero decirles a nuestras alumnas y alumnos que a lo largo de nuestra vida hemos aprendido que los conflictos van acompañados generalmente de respuestas violentas y que las personas involucradas en estos resultan dañadas y, en situaciones extremas, son afectados no solo en sus intereses, sino también física y emocionalmente. Existen posturas tradicionales y negativas frente a los conflictos. Frecuentemente se piensa que lo mejor es evitarlos porque causan violencia y daño o destrucción. Son una competencia entre dos personas o grupos de personas en los que solo la parte más fuerte puede lograr la victoria. Las desigualdades, la discriminación y todo aquello que atenta contra la dignidad humana están presentes en la vida cotidiana, impactan a las comunidades, como lo vimos en el video anterior. Repercuten en la educación y son fuente de conflictos. En el siguiente video que se presenta, veremos y escucharemos cómo es importante destacar los valores formados en casa y cómo estas posturas tradicionales pueden convertirse en un conflicto. Es natural que en la familia haya problemas y diferencias entre sus integrantes.
Estas situaciones sirven para aprender a resolver conflictos sin violencia, por medio de experiencias que transmitan valores y desarrollen capacidades que nos permitan vivir en sociedad. Las herramientas adquiridas en casa nos sirven para resolver conflictos que suelen presentarse en otros ámbitos de la vida, como la escuela, el grupo de amigos o los vecinos. Los conflictos que no se resuelven generan molestia y pueden desencadenar actos violentos. La ira y el enojo suelen conducir a la violencia, que es un acto cuya intención es lastimar, dañar, imponer o manipular a una persona para que deje de hacer algo o lo haga en contra de su voluntad. Este acto de dominio o control es ejercido por personas que tienen más poder frente a otras. Por fin lo encontré. Aquí está la definición. La provención consiste en desarrollar capacidades, habilidades y estrategias para abordar conflictos de manera no violenta y que estos representen una oportunidad de crecimiento personal y colectivo. Por ello, se ha convertido en la base de la negociación o la mediación. Eso nos lo hubieran enseñado antes de que Regina se cambiara de escuela. Pues el director dice que hacer este trabajo nos ayudará a resolver conflictos cuando alguien nos moleste. La idea es que aprendamos lo que debemos hacer para resolver conflictos de forma adecuada y sin violencia. Algunas de las habilidades, las estrategias y los recursos para resolver las situaciones de conflicto de manera positiva son la comunicación asertiva, empatía, autorregulación de emociones, escucha activa, disposición al diálogo, entre otras. Como pudieron ver y escuchar, muchos de los conflictos con familiares, amistades, docentes y compañeras y compañeros de la escuela se complican debido a que no se favorece la comunicación. Por ejemplo, la dificultad para expresar lo que pensamos y sentimos, el uso de palabras que lastiman la dignidad y hacen sentir inferior a alguien, interpretaciones erróneas de lo dicho por una persona o mensajes que no se dicen en el momento oportuno. Dos posturas alternativas a las tradicionales o más comunes en la historia de la humanidad acerca de los conflictos son la negociación y la cooperación. Estas se basan en el diálogo, el respeto por el otro, la demostración de empatía y de un deseo genuino de resolver el conflicto, logrando que los intereses de las partes involucradas sean tomados en cuenta. A diferencia de las posturas que buscan sacar ventaja o ganar a costa de una de las partes implicadas en el conflicto, en la negociación y la cooperación, las personas o partes involucradas acuerdan alternativas de solución que beneficien a todos. Para lograr los objetivos personales sin dañar a otros, es de suma importancia favorecer una comunicación asertiva. Pero, ¿qué es la asertividad? La asertividad es una habilidad de comunicación interpersonal con las que las personas, a través de su comunicación verbal, no verbal y paraverbal, defienden sus derechos al mismo tiempo que respetan los derechos de los demás, expresando con libertad, claridad y seguridad las necesidades, opiniones, emociones y sentimientos. Cuando la convivencia cotidiana se busca resolver los conflictos empleando la comunicación asertiva, se crea un ambiente de respeto y reconocimiento de sí mismo y de los demás, en la medida en que permite defender nuestros propios puntos de vista y necesidades, sin ofender o perjudicar a las personas. Se reconoce el derecho a decir no, a expresar una duda, comunicar una inconformidad, cambiar de opinión e incluso reconocer cuando no se entiende o no se está de acuerdo con algo. En nuestra vida cotidiana nos relacionamos con una diversidad de personas, cada una con gustos, valores, formas de ser y pensar, que pueden no ser compatibles con nuestra forma de ver el mundo. Para lograr una sana convivencia, buscamos, en lo posible, construir relaciones solidarias y afectivas en las que las y los integrantes de un grupo se sientan seguras y seguros, reconocidas y reconocidos, y escuchadas y escuchados,
Además, intentamos construir un ambiente en el que prevalezca el aprecio y el respeto. La convivencia plantea varios retos a medida que se desarrollan y sus relaciones con otras personas se amplían. Pero cuando los intereses, necesidades, valores e ideas que tienen en común con esas personas se contraponen, surge uno de los retos más frecuentes, que es enfrentar y solucionar los conflictos que se presentan en la vida cotidiana. Por ello, veamos y escuchemos el siguiente video donde se presentan estas situaciones y nos indica cómo hacer frente a los conflictos en la convivencia diaria, de acuerdo a Paco Cascón. Como no viniste el fin de semana, no pudiste ver la pelea entre Miguel y Emilio. Bueno, pero cuéntame, ¿qué pasó? Pues Miguel se tropezó y le lastimó el pie a Emilio y Emilio se molestó con eso y comenzó a empujar a Miguel. ¿Y luego? Pues casi terminan en los golpes. De acuerdo con Paco Cascón, hablamos de conflicto en aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que hay contraposición de intereses notorios, necesidades o valores en pugna entre dos o más personas. Aunque el conflicto suele estar ligado a aspectos negativos que hay que procurar eliminar o atenuar, también puede generar pautas de evolución y desarrollo. El conflicto es inherente al comportamiento humano y su desenlace depende de la gestión. Si las estrategias son democráticas, el conflicto se desarrollará de forma pacífica. Pero si dichas estrategias son demasiado agresivas, suele transformarse en violencia. Una sociedad sin conflictos permanecería estancada. Por ello, la idea no es evitar los conflictos, sino manejarlos para darles un uso constructivo y positivo, orientado al desarrollo personal o grupal. Las autoras del libro Introducción de Conceptos, Paz, Violencia, Conflicto, Sampere y Barbeito señalan que cada persona tiene su propia y exclusiva escala de valores, edificada a partir de la relación con el entorno cultural y familiar. Las experiencias vividas, la propia capacidad de análisis, las personas que se escogen como referentes, etc. Por ello, ni personas ni instituciones pueden ser neutrales. Por consiguiente, como afirman Bascón, Saavedra y Arias, tanto los actos conflictivos como los violentos son realidades que tienen múltiples formas de manifestación, que dependen, en gran medida, de la situación particular o escenario en que suceden. Por ello, es importante consolidar la configuración de los diferentes contextos y de cómo estos pueden favorecer un tipo de pensamiento y actuación concretos en los participantes. Aunque conflicto y violencia siempre se asocian, en realidad, la violencia es solo una de las formas no positivas ni constructivas que tenemos para responder a un conflicto. Y como señala Marcela Pérez Peralta, si los conflictos se abordan negativamente, se producen sentimientos de rabia, ansiedad, enfado o resentimiento y deterioro de las relaciones interpersonales. Por esta razón, son importantes las habilidades emocionales a la hora de afrontar los conflictos interpersonales. De esta manera, se fomenta la cultura de la paz. Mohandas Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi, ejemplificó una manera de enfrentar el conflicto a través de la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Fue tal su influencia que logró liberar a la India de la opresión en que la mantenía Gran Bretaña. Para ello, puso en marcha un método de acción denominado Satyagraha, basado en la protesta sin violencia. No obstante lo anterior, Gandhi fue encarcelado y agredido, pero jamás respondió de la misma manera. Hoy en día se recuerda la importancia que tuvo su actuar en pro de la cultura de la paz. ¿Qué les pareció? Hoy sabemos que los conflictos pueden resolverse de manera pacífica, llegando a una solución y a un entendimiento. Los conflictos que manejamos en forma inadecuada y que no resolvemos pueden causar situaciones más complicadas y difíciles de superar, como rupturas en la relación con otras personas y grupos.
El conflicto está presente en la vida de todas y todos, por ello es importante aprender a resolverlos. Por el momento, hemos revisado aspectos conocidos acerca de los conflictos y la importancia de solucionarlos para aprender a convivir, además de algunas causas de los conflictos. Ahora aprenderemos que la convivencia tiene que ver con la manera en que las personas asumimos los conflictos y les damos solución conjuntamente. Esa es una de las claves para construir una sociedad democrática en la cual podamos ejercer nuestros derechos con responsabilidad. Consideren que los conflictos se manifiestan cuando hay contraposición de intereses, necesidades y valores. Dos ideas centrales se trabajan para resolver los conflictos mediante la negociación y la cooperación y alcanzar los objetivos personales sin dañar a otros. La primera idea conlleva la reflexión por la trayectoria de los conflictos, porque existen diferentes vías para solucionarlos. Los conflictos son oportunidades de aprendizaje y cambio. Por lo tanto, es importante que no se evadan y que se afronten de manera constructiva. La negociación surge cuando se reconoce que la parte contraria o nuestro adversario tiene los mismos derechos a satisfacer sus intereses, al igual que nosotros. Sin embargo, se debe aceptar que es complicado lograr que ambas partes los cubran por completo, por lo cual es importante asumir que se tendrá que ceder en algo para que ambas partes se vean beneficiadas. Además de considerar que se pueden plantear y llevar a cabo algunas estrategias que permitan el logro de los objetivos personales sin dañar a otros, es importante valorar el diálogo como un recurso que contribuye a la solución de los conflictos. Para ello, es necesario favorecer la escucha activa, disponerse emocional y físicamente para platicar. Empatía, entender el punto de vista de la otra persona, ponerse en su lugar. Establecer acuerdos, buscar alternativas realistas de solución al conflicto y que sean aplicables a corto y mediano plazo. Comunicación asertiva, expresar las opiniones y sentimientos de manera clara, con un tono de voz adecuado y en el momento oportuno. Veamos y escuchemos el siguiente video. Les invito a reflexionar y distinguir los elementos de los conflictos a partir de preguntas como: ¿cuál fue el conflicto? ¿Quiénes fueron los involucrados? ¿Qué hicieron para solucionar el conflicto? Los elementos básicos del conflicto son tres: el problema, las personas involucradas y el proceso. El problema. Analizar el problema nos permite entender un conflicto, y para entender la magnitud de este, debemos separar lo fundamental de lo accesorio, comprender sus causas, intereses o valores involucrados, y finalmente, verificar que los datos sean correctos. Por ejemplo, en el sismo de 2017, podemos identificar dos posturas encontradas en cuanto a formas y medios de comunicarse. Un sector de la sociedad se comunica a través de los medios tradicionales, TV, radio, periódico, y otros lo hacen mediante las redes sociales. Las personas involucradas. Se identifica a las partes involucradas, sin confundir a las personas, que son quienes representan el conflicto, con el conflicto mismo. Un sector de la sociedad argumenta que las redes sociales no reportan beneficios porque se usan solamente de manera negativa, mientras que el otro sector argumenta que el uso de las redes sociales debe aprovecharse por el potencial que tiene en diversas actividades de la vida cotidiana y en la vida académica, lo que nos permitirá conocer cómo es que los implicados se relacionan y valoran en esa situación. ¿Cómo es que las partes involucradas manifiestan sus sentimientos y emociones? ¿De qué manera estos sentimientos y emociones condicionan las percepciones que se tienen en torno al problema? ¿Cuáles son sus actitudes ante el conflicto? El proceso. Por último, se analiza la manera en que ha evolucionado el conflicto. ¿Cómo se definen las posiciones de los participantes?
¿Cómo varían estas relaciones de poder que tienen los involucrados en el conflicto? ¿Cómo es que los participantes conciben la situación y de qué manera se ha comportado cada uno para obtener lo que desea? Después de ver y escuchar el video, ¿pudieron identificar los elementos básicos del conflicto? El problema, las personas involucradas, el proceso. Cuando los conflictos se evaden o se busca resolverlos por vías violentas, se deteriora la convivencia, se lesiona la dignidad de las personas y se desarrollan situaciones de injusticia. Por lo tanto, buscar alternativas pacíficas al conflicto tendrá a corto, mediano y largo plazo efectos favorables para las personas. Para lograr la solución pacífica de los conflictos, se requiere que las y los integrantes de un grupo empleen las estrategias de negociación y colaboración a fin de reconocer sus causas y proponer alternativas de solución que permitan a las partes involucradas lograr sus objetivos sin lastimar a las y los demás. Por ello, resolver un conflicto es un aprendizaje para cada uno de los involucrados. Entonces, ¿qué hacer para resolver el conflicto? Las y los especialistas consideran importante seguir los siguientes pasos para resolverlos. Definir adecuadamente el conflicto, identificando todos sus componentes. Establecer objetivos y ordenarlos según su importancia. Diseñar las posibles soluciones al conflicto, considerar cada una y tener en cuenta las consecuencias positivas y negativas para las y los involucrados. Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarlo a cabo. Llevar a la práctica la solución elegida. Valorar los resultados obtenidos y, si no son los adecuados, volver a poner en práctica todo el procedimiento para mejorarlos. Resolver un conflicto pacíficamente implica ser empáticos, ponerse en el lugar del otro, poner voluntad en entender el punto de vista de los demás y respetar sus ideas, favorecer la escucha activa y el deseo de buscar una reconciliación. Por otra parte, los invito a reflexionar sobre la importancia de solucionar los conflictos de manera no violenta. Para ello, se ha considerado necesario que las escuelas sean espacios que contribuyan a la educación para la paz. La educación para la paz favorece la resolución no violenta de los conflictos al descubrir que los conflictos son una oportunidad educativa, una oportunidad para aprender a construir otro tipo de relaciones, así como prepararnos para la vida. Aprender a analizar los conflictos y a descubrir su complejidad para tener las herramientas que nos ayuden a resolverlos. Encontrar soluciones que nos permitan enfrentar los conflictos sin violencia, sin destruir a una de las partes y establecer acuerdos para su solución. Les invito a ver, escuchar y tomar nota del reto de esta sesión que nos comparte Desiree y Magali, alumnas de secundaria de la Ciudad de México. La actividad de esta sesión es identificar un conflicto que hayan tenido con alguno de sus grupos de pertenencia, por ejemplo, la familia, grupos de amigos, compañeros de la escuela, entre otros, y describan cuál fue el problema, quiénes fueron las personas involucradas, qué hicieron para resolver dicho conflicto. Recuerda compartirlo con tu profesora o profesor de la asignatura. Estamos por concluir la sesión, por lo cual retomaremos algunas ideas principales de lo visto hasta el momento. Las alumnas de secundaria, Leslie, Desiree, Magali y Erika, nos ayudarán a establecer algunas conclusiones. Los conflictos se convierten en problemas en aquellas situaciones donde alguna de las partes no muestra disposición para dialogar y cooperar. Dos posturas alternativas a las utilizadas en algún momento de la historia de la humanidad para dar solución a los conflictos son la negociación y la cooperación. Estas se basan en el diálogo y el respeto por el otro.
El conflicto es inevitable y es una oportunidad de cambio positivo. Los elementos básicos del conflicto son 3: el problema, las personas involucradas y el proceso. Los conflictos pueden ser oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal, pero si no se enfrentan de manera adecuada, pueden generar violencia y, por lo tanto, daño a la integridad de los involucrados. Recuerden revisar su libro de texto para complementar el tema visto en esta sesión y comentar con su profesora o profesor las dudas que les hayan surgido. Sigan aprendiendo, ya que aún queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos en una próxima sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Hasta la próxima.